En Números, el capítulo 13 y el versículo 1 dice de la siguiente manera: Y Jehová habló a Moisés diciendo: Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán. Estaban abordando ya la frontera de Canaán. Moisés quería saber cómo era la tierra que ellos querían conquistar y seleccionó a 12 príncipes de Israel para que fueran a mirar la tierra de Canaán para ver cómo era esa tierra de Canaán. Y dice el versículo 21, y ellos subieron y reconocieron la tierra de Canaán. Y el versículo 25 añade, y volvieron de reconocer la tierra después de 40 días. Después de 40 días, ellos tuvieron que rendir un informe a Moisés y al pueblo. Y aquí vino una controversia porque dos de ellos, Josué y Caleb, aseguraban que ellos podían vencer y conquistar la tierra. Pero 10 de los príncipes dijeron: no podemos conquistar esa tierra. Y eso es lo que dice en el versículo 27. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Trajeron un racimo de uvas grandísimo para demostrar que la tierra era buena, que era fértil. Pero escucha ahora en el versículo 28, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, las ciudades muy grandes y fortificadas, y además están allí los hijos de Aná. Los hijos de Aná eran gigantes, hombres difíciles de vencer. Entonces Caleb se levanta y dice: yo quiero hablar. Y es cuando dice: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más fuertes somos nosotros que ellos. En la vida tenemos que tomar decisiones firmes. Y a veces esas decisiones están enfocadas en aspectos positivos, pero también en aspectos negativos. Y siempre en ese caso hay gente que es positiva y gente que es negativa. En todo momento vamos a encontrar ese tipo de personas. Robert Kennedy dijo ante la tumba de su hermano John F. Kennedy: mi hermano no aceptaba que algo era imposible, sino que decía: dadme cosas imposibles para realizar. Mis amados, el mundo está lleno de aparentes imposibilidades. Hay imposibilidades aparentes en el deporte. Sin embargo, hay personas que triunfan en el deporte y ganan medallas de oro en las Olimpiadas. Hay hombres que surgen de la nada en la política y llegan a ser grandes hombres que ayudan a la comunidad, a la sociedad en general. Hay hombres en la ciencia que tienen que estar luchando con aparentes imposibilidades para encontrar medicina, para curar la pandemia y erradicarla del mundo. Hay estudiantes que no tienen cómo pagar sus estudios y tienen que trabajar arduamente para poder luchar, conseguir el estudio, graduarse y así ser grandes hombres o mujeres en la sociedad. Hay tantas cosas imposiblemente o de imposibilidades aparentes que tú y yo podemos ver. Pero ¿qué decir de la iglesia en este mundo? A la iglesia a la que tú asistes, a la iglesia que tú vas cada día de reunión. Una iglesia tiene imposibilidades aparentes. Y por ejemplo, cuando vemos las guerras, cuando vemos las muertes, cuando vemos los odios, cuando vemos el terrorismo, cuando vemos la decadencia moral, podemos decir: esta es una imposibilidad para la predicación del evangelio. Cuando vemos las luchas de géneros, cuando vemos también la apostasía que existe en las iglesias, cuando nosotros encontramos ateísmo en el mundo, en donde hay gente que están tratando de que se borre la idea de que Dios existe y que es poderoso. Esto para la iglesia puede ser una imposibilidad. La Biblia presenta también
personas que quisieron enfrentarse a imposibilidades y al fin triunfaron con la ayuda de Dios. Un ejemplo práctico es la reina Esther. Ella decidió defender al pueblo al cual ella representaba y dijo: y entraré al rey, y si perezco, que perezca, pero voy a entrar, voy a triunfar con el favor de Dios. ¿Y qué diríamos de David cuando tuvo que enfrentarse al gigante Goliat? Goliat era un hombre experimentado en guerra, en lucha cuerpo a cuerpo. David, un hombre sencillo, humilde, muchacho, sin experiencia en guerras. Había salido del pastoreo de las ovejas para tener que enfrentarse ahora a un Goliat, a un hombre gigante. ¿Y qué diríamos del profeta Jonás con su misión de aparente imposibilidad en la tierra que iba a predicar? Era una tierra que tenía 20,000 habitantes. Era una tierra que tenía 3 días de camino, un pueblo grande. Jonás tenía que predicar a Nínive diciéndole: Nínive será destruida. No era una labor fácil, era una labor imposible aparentemente. Sin embargo, pudo triunfar con la ayuda de Dios. Porque Dios es grande. Dios te puede ayudar a ti en lo que tú crees que es imposible. Tengo un texto más del Nuevo Testamento que encontramos en Lucas el capítulo 5. Y voy a leer el versículo 5. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿Por qué le dijo Pedro esto a Jesús? Sencillamente porque Jesús le había dicho a Pedro: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y Pedro aprovecha a decirle: Señor, tú no sabes. Toda la noche hemos estado pescando. Versículo 6. Mas en tu palabra echaré la red. Y dice el texto: encerraron gran cantidad de peces, que su red se rompía. Gloria a Dios. Dios es grande, Dios es poderoso. Ante aparentes imposibilidades, Dios está allí para ayudarnos, para darnos la mano, para que podamos seguir adelante y triunfar en la vida. Porque en Dios haremos proezas. Encontramos nosotros imposibilidades grandes cuando la iglesia primitiva comenzó a predicar. Los apóstoles enfrentaron el desafío que Jesús les dejó a ellos, porque les había dicho: id y haced discípulos a todas las naciones. Para ellos era una aparente imposibilidad. Era un grupo pequeño de 12 personas. Tenían que enfrentarse a un público de culturas diferentes. No hablaban todos los idiomas. Habían lenguas diferentes. Tenían una organización imposible. En otras palabras, no tenían una organización que los respaldara. No tenían templos. Ellos tenían que predicar en las casas. Tenían que predicar a un Cristo que era un Salvador, pero que ese mismo Cristo era un Dios que había muerto en la cruz del Calvario. Esa era una desventaja, porque de acuerdo con los griegos, con la filosofía griega y gentil, los dioses no morían. Los dioses no fracasaban. Y aparentemente ellos estaban exaltando a Jesucristo, un Dios que había sido crucificado. ¡Qué imposibilidad aparente! Sin embargo, triunfaron porque tenían la ayuda del Espíritu Santo en sus vidas. Ellos estaban allí predicando con la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo los había bautizado y ahora eran hombres especiales, hombres preparados para predicar el Evangelio. Aprovecho para preguntarte a ti: ¿cuál es tu imposibilidad? ¿Contra qué luchas? ¿Cuáles son tus dificultades? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Cuál es tu interés? Pero encuentras imposibilidades, ¿verdad? Yo también he encontrado en la vida muchas imposibilidades. Pero cuán bueno es Dios, que nos ha ayudado siempre en todo, porque nada es imposible para Dios.
La palabra de Dios tiene tantos consejos para nosotros. La palabra de Dios tiene tantas promesas para los que luchamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Dice, por ejemplo, el Salmo 60, versículo 12, con Dios haremos proezas. Y hay otra promesa más en Lucas 1:37, nada es imposible para Dios. Y en Lucas 18, versículo 26 dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tantas promesas lindas. ¿Qué planes tienes? Pon tu vida en las manos de Dios. Pongamos nuestra mirada en Jesús. Pongamos hoy en aquel que dice que nada es imposible. Y nosotros seguiremos adelante. Vamos a triunfar. Enfrentemos el día. Enfrentemos el tiempo. Enfrentemos el mes. Enfrentemos el año nuevo. Si es necesario. Con la ayuda de Dios vamos a vencer. Él estará con nosotros todos los días. Que Dios te bendiga, amigo.